Lo dijo en la primera hora. Bueno, estamos en la recta final de nuestro espacio, a las 8 de la mañana con 38 minutos. Dejemos de lado los temas de la gran agenda nacional, a los tiempísimos. Tengo la oportunidad de saludar a Minta Buenaño Rugel, a quien, le cubrimos como legisladora constituyente, fue vicepresidenta de la Asamblea Constituyente de Montecristi, fue legisladora también en la asamblea posterior a la constituyente, pero también ella ha sido escritora, ¿no? Durante buena parte de su vida se ha dedicado justamente a la literatura, a la escritura de libros, y hoy le hemos invitado para hablar justamente de aquello. Aminta, ¿cómo está usted? Bienvenida, muy buenos días a este espacio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes y de poder conversar. Qué lindo que estén en Qatar, ¿ah? Los felicito. Mucho sol, mucho calor, me imagino. Y alegría, sí, también. Y cansancio también, y alteración del horario, todo. Pero ahí estamos en la cobertura del Mundial. Oiga, ¿está totalmente retirada de la política? Bueno, estoy retirada porque yo esencialmente soy escritora. Bueno, uno nunca está retirado de la política. Todos los seres humanos somos políticos. Tenemos una posición frente al mundo, frente a la sociedad y frente a las situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Pero yo esencialmente, antes de entrar a la política, y siempre he sido escritora. Yo tengo escrito más de 11 libros, ¿no? De literatura, de ensayos. Tengo muchos libros escritos y muchos premios ganados precisamente por la literatura. Y precisamente a propósito de aquello, Aminta, hoy vamos a dialogar en estos minutos sobre Un blues para Roberto. Conocer detalles de esta obra, cómo surge. Entiendo que es una publicación suya que habla mucho desde la vivencia, a propósito de la pandemia que azotó al mundo entero por el COVID-19 y que afectó directamente, en este caso, a su familia. Un blues para Roberto es mi último libro, es una memoria novelada, es un relato de autoficción en el sentido de que habla de hechos reales, ¿no? Pero como escritora ficciono también. Se trata de todo lo que pasó después de la pandemia con familias y especialmente cómo afectó a mi familia. Pues por la pandemia, por el COVID-19, murió mi compañero de vida. Y este libro, de alguna manera, yo lo he dicho tantas veces, me salvó la vida porque me ayudó a superar un duelo muy fuerte, un duelo muy complicado, que lo vivieron miles de personas aquí en el Ecuador. En Guayaquil, ustedes saben que se murió, de acuerdo a los datos no oficiales, sino a los datos de los médicos, del registro civil, entre 20.000 y 30.000 personas. Entonces hay un duelo que no ha sido narrado, un duelo que no ha sido escrito y que están empezando a salir obras literarias a partir de eso. En este sentido, Un blues para Roberto, relato desde el coronavirus, relata pues la historia de su muerte, de mi duelo, y a partir de eso, de la historia de mi compañero, que está asociada a hechos vitales de la política, ¿no? De la política nacional. Pero este no es un libro triste, es más bien un libro de un mensaje de esperanza, un mensaje de reinventarse, un mensaje que en este país se vivió tanto dolor por culpa de un muy mal manejo. Bueno, el virus infame azotó todo el mundo, pero hubo un muy mal manejo de la pandemia y muchas familias en el Ecuador perdieron a un ser querido y perdieron a un pariente amado que a lo mejor no debía de morir, pero murió. Esto ocurrió mucho antes de que hubiera la vacuna, Entonces, precisamente por eso este libro, Un blues para Roberto, está dedicado para todas aquellas personas, a todas aquellas familias que perdieron a un ser querido durante la pandemia. Y, como les digo, a pesar de que parte de la pandemia y de las tragedias del coronavirus, es una novela de esperanza, ¿no? Es una novela de amor, de desencuentro, pero tiene un mensaje especialmente de esperanza, de reinventarnos, de nacer de nuevo, porque los seres humanos somos esos, poderosos, tenemos la capacidad de nacer, de reinventarnos, de construir un nuevo camino. Esa inspiración que le motiva a escribir este libro, ¿cuánto le demandó, cuánto tiempo le demandó a Minta? Bueno, mi esposo murió el 16 de enero de 2021, todavía no teníamos la vacuna para todos los ciudadanos, ¿no?
Entonces, él era un médico psiquiatra. Yo tuve un duelo muy complicado porque después de varias décadas de vida nos habíamos jubilado para leer y escribir y viajar, ¿no? Entonces justo pasa esta tragedia que ya digo, no es solamente mi tragedia, sino la tragedia de muchos que nos están escuchando. Y bueno, yo decidí de alguna manera superar este dolor escribiendo, ¿no? Hay un escritor griego que dice, un escritor, Odiseo Elitis, dice: escribo para que la muerte no tenga la última palabra. Y yo decidí que la mejor manera de superar una situación difícil es escribirla, porque como me decía mi hijo me dijo: mamá, escribe porque miles de familias han pasado este dolor, no tuvieron el espacio para hacer los rituales del adiós, que son tan importantes. Rituales del adiós, el velorio, entierro, acompañamiento miles de familias en el Ecuador pasaron por eso. Y muchas también no encuentran todavía el cadáver, no les fue entregado el cadáver de sus seres queridos. Entonces todo esto es una tragedia nacional que vive el Ecuador, que para algunas familias no ha sido completamente superado. Entonces yo me sentí animada a escribir y de alguna manera dedicarle al Ecuador un mensaje de esperanza, un mensaje de que podemos seguir adelante a través de la literatura, porque la literatura tiene esa finalidad, testimoniar realidades, no testimoniar realidades dolorosas. Me llevó un año de tiempo. Aminta, revisando un poco de información alrededor precisamente de este proceso para poder llegar ya a la publicación de la obra como tal, veía que su hijo, quien entiendo fue el aliado principal dentro de todo este proceso, dentro de esta forma de escape que usted encontró tras este duelo y demás, él le había pedido que escriba un libro para los millennials. Sí, cuéntanos un poquito detalles de eso. Bueno, en todo este periodo de duelo yo no quería escribir, entonces mi hijo me dijo: tú eres escritora, pero no escribas un libro grande, mamá, no escribas un libro de muchas páginas, escribe un libro para los milenios, de unos 150 o 100 páginas, 150, y dilo con tus propias palabras, desde lo más hondo de tus sentimientos, exprésalo, mamá. Entonces dice: eso va a ayudar a muchas personas, y porque una manera de exorcizar el dolor, los sentimientos, es escribiéndolo, ¿no? La literatura es una terapia, nos ayuda a superar no solo un duelo específico, el duelo de un padre o una madre, no, nos ayuda a superar los duelos de la vida, porque todos tenemos pequeñas pérdidas, pequeñas muertes cotidianas. El ser suspendido de un trabajo es un duelo, el que nos deje un amor es un duelo. O sea, hay muchos duelos en todo. La migración, Aminta, la migración es otro duelo. O sea, que se nos vayan seres queridos que no encuentran trabajo. Yo hice un comentario en la primera parte del espacio sobre el drama de la migración, gente que no encuentra una oportunidad y busca en la migración una alternativa y deja su tierra, deja su entorno, deja sus actividades cotidianas y a sus seres queridos. Así es, Fabricio. Ese es un tema muy poderoso para la literatura, por ejemplo, la migración. Yo tengo algunos cuentos precisamente sobre ese espacio, cuando estuve como embajadora del Ecuador en Nicaragua, sobre esa problemática de la migración. Y como tú lo has dicho, es un proceso muy doloroso para las familias ecuatorianas en que quedan desintegradas las familias y los hijos quedan en el Ecuador y los padres afuera. Los hijos a veces se meten a la delincuencia, son los futuros delincuentes por esta situación de pobreza, y es un hecho muy doloroso, muy propio para la novela, y que nuestros escritores sin duda van a escribir sobre eso. Ese tema es vital, Fabricio, has tocado un tema muy doloroso para la situación nacional, para el país, para el corazón del país. Aminta, usted decía que a través de este libro lo que se busca es dar un mensaje de esperanza. ¿Cómo se materializa de alguna manera este mensaje de esperanza? Y lo pregunto porque cada individuo vive los procesos de manera distinta, unos de forma más intensa que otros, hay otros quienes reprimen estos sentimientos y demás. ¿Cómo llegar justamente con este mensaje a aquella gente que perdió a sus seres queridos fruto de esta pandemia? Sí, yo creo que la mejor manera es honrar a nuestros muertos. Honrar a nuestros muertos es recordándolos, no olvidándolos. La
para que nuestros seres queridos estén siempre recordándolo, acciones buenas, recordándolo lo que aportó a nuestras vidas, porque si nosotros recordamos a un amigo que se fue, a un padre, una madre, es porque nos hizo crecer, hizo algo por nosotros, aportó a nuestras vidas. Entonces la mejor manera es recordándoles, no sé, yo lo hago escribiendo, habrá otro que lo hace de otra manera, yendo al cementerio, llevándole flores, otro esculpiendo, bueno, dibujando, otro llevando la memoria histórica de ese ser amado a sus hijos, a sus nietos. Hay muchas maneras de recordándolo, hasta hasta ir a la iglesia y hacerle una misa es una manera de recordar. Pero lo que yo digo, lo importante es no olvidarlos, y tampoco no hay que olvidar los malos procesos dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo el mal proceso que se siguió en la época de la pandemia, durante el gobierno de Lenín Moreno, para decirlo, ¿no? Más claro, no hay que olvidarlo para que no se vuelvan a repetir este tipo de cosas. Porque si bien la pandemia fue un desastre a nivel mundial, en nuestro país no hubo un buen manejo, y eso ocasionó que los hospitales estuvieran a rebosar, que no hubiera las medicinas, que no hubiera presupuesto, que no hubiera dinero, que una ministra de salud tuviera que renunciar por falta de presupuesto. Eso no puede volver a pasar. Y tampoco otras situaciones. En todo caso, los literatos, los escritores, lo que hacemos es escribir sobre estas realidades, ¿no? Esas realidades tan lacerantes como las que apuntó Fabricio. Fabricio ha dado un gran tema para todos los escritores, la migración que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, yo he hecho este libro, Un Blues para Roberto, especialmente dedicado para todos aquellos que perdieron a un ser querido durante la pandemia, y especialmente para darles una idea, un mensaje de que ese dolor puede convertirse en alegría, puede convertirse en danza, recordando las acciones hermosas, bellas de estos seres que tuvieron una oportunidad sobre la tierra y que este virus mortal e infame se los llevó. Aminta Buenaño, el libro, ¿en qué categoría se ubica? ¿Es una novela? ¿Es un cuento? ¿Qué tipo de libro es? Es una novela, una memoria novelada. El género es autoficción, porque lo escribe una escritora, y desde allí pues yo hago ficción, ¿no? Pero parto de hechos reales. Así se llama el género, autoficción, es una novela, y este libro lo pueden encontrar ustedes en Mr. Book, en la librería española, está en todo el país. Y naturalmente me lo pueden pedir a mí en mis redes sociales. Oiga, Minta, es interesante hablar de literatura, hablar de libros, pero al mismo tiempo hay una realidad en el Ecuador, y me gustaría un comentario suyo, ya que está vinculada justamente a esta actividad de este mundo. El Ecuador no lee mucho, es muy baja la lectura, el nivel de lectura en el Ecuador. ¿Qué hacer para que la gente lea? Para que la gente lea más libros, para que la gente se involucre con la lectura de libros. Aminta Buenaño. Bueno, yo creo que los escritores también debemos lectores, ¿no? Porque muy pocos escritores se atreven a enfrentar una audiencia y decir, bueno, he escrito este libro, ¿no? Pero yo creo que especialmente desde el Estado debe haber mayor apoyo. Nunca ha habido un gran apoyo a la cultura, y eso es porque no tenemos visión nacional en el sentido de la educación, de meter en los pensum la literatura nacional de una manera urgente, importante, no solamente con los clásicos nacionales, sino con los nuevos autores. Propender desde el hogar, desde la casa y desde la escuela a que nuestros niños lean, porque no solamente aprenden mejor vocabulario, no solamente aprenden, que se desarrolle su capacidad imaginativa, se desarrolla su potencialidad creadora, y eso es fundamental. Lo pueden hacer los profesores, también lo podemos hacer. Cuando nosotros contribuimos y le compramos un libro, cualquier libro, a nuestros hijos, estamos contribuyendo al desarrollo de su inteligencia, estamos contribuyendo a ser los mejores ciudadanos, a ser ciudadanos críticos, a ser ciudadanos responsables, a no ser ciudadanos que solamente crean lo que les dicen, lo que oyen, lo que escuchan, sino que también piensen con su propia cabeza, que eso es fundamental, que nuestros ciudadanos piensen por sí, diagnostiquen, critiquen y reflexionen desde su propio pensamiento y no desde lo que le dicen los demás.
es fundamental y el libro logra eso. Yo creo que poco a poco vamos a ir abriendo, ensanchando, pero mientras tanto los escritores no podemos dejar de escribir, porque escribir es fundamental. Yo, Fabricio, quisiera preguntarte, y yo estoy segura que me vas a decir que no lo recuerdas. ¿Tú te acuerdas quién era el presidente en los años 30? En los años 30. Es normal que no te acuerdes. No. En los años 1930. Normal que no te acuerdes. Si me dice 1830, yo le digo Juan José Flores. Bueno, pero era Isidro Ayora. Pero tú te acuerdas, y tú sabes quién es José de la Cuadra, el escritor guayaquileño José de la Cuadra. ¿No? Sí, lo has escuchado. Sí, Y ¿cómo debes no? haber leído sus obras, no los que se van, me imagino. ¿Cómo no? Claro, esa es la comparación. Mira, no te recordabas de quién era el presidente, que en ese momento era el más importante, salía en todas las noticias, se hablaba, se discutía y se debatía, pero a través del tiempo ha pasado tantos años. Yo te digo José de la Cuadra y tú me dices, ¿cómo no? Sí, me acuerdo. Y eso le pasa a todo el mundo. Con esto te quiero decir, cura, a pesar que en su momento parece como que no es muy importante, que no le paran bola, como dice la gente, es sumamente importante. A través del tiempo, quienes quedan en el pozo de la memoria, de la cultura nacional, son los escritores, son los que escribieron libros, y por eso hay que escribir, para hacer identidad, para hacer cultura, para hacer patria. Correcto, Aminta, pero ya en concreto, ¿cómo empezar a llegar a aquellos que nunca han tenido el hábito de la lectura, por ejemplo? ¿Cómo lograrlo? Sí, yo creo que desde niños, desde pequeños, los padres deberían leerles cuentos. Padres, si ustedes aman a sus hijos realmente, amar no significa solamente comprarle una pelota o comprarle ropa. Amar es especialmente tratar que haga mejor ser humano, se desarrolle. Cómprenle libros, cómprenle cuentos infantiles, léanle, procuren que el niño se entusiasme con la lectura, no le obliguen, jamás. La obligación no les va a hacer la felicidad. Simplemente crear rechazo, exacto. Simplemente vayan a una librería, busquen algún libro que él elija, que le guste, un libro de cuentos. A los profesores siempre les digo, por favor, ustedes tienen que leer. Y léanle cuentos, léanle historia. No manden como obligación, sino conversen con sus alumnos sobre la literatura, sobre los cuentos, sobre lo interesantísimas que hay. Y así vamos abriendo espacios a la lectura, espacios a la escritura y creando mejores ciudadanos, ¿no? Eso es. Correcto, hasta mí. Porque precisamente, Fabricio, nos meten malos gobernantes porque la gente se mantiene en la ignorancia. Sí, por eso es importante la educación, ¿no? La educación para progresar, para que los pueblos progresen. Hasta mi mamá me dice que Aminta Buenaño me ha tomado la lección, pero me puse de malas. Yo no me acuerdo cómo se llama el presidente en la década de los 30. Fabricio, nadie se acuerda, Fabricio. Yo le pregunto a profesores, nadie se acuerda, pero solamente para compararle, señalarle, porque después le digo, ¿y tú te acuerdas quién es José de la Cuadra? Claro, un escritor muy bueno, guayaquileño, escribió Los que se van. Nadie se acuerda. Serías el primero que se acuerda. Por eso lo que quería demostrar es que el tiempo pone las cosas en su lugar. No se acuerda de los presidentes, la gran mayoría de gente y hasta profesores e intelectuales. Pero sí de los escritores. De los escritores. Entonces, es muy importante la cultura, es muy importante la literatura, es muy importante escribir. Correcto. Aminta, me ha dado un gusto saludarle de verdad y qué bueno que usted esté nuevamente dedicada a lo que siempre ha sido parte de su carrera profesional, que es la literatura. Le enviamos un abrazo, Aminta, muy gentil. Un abrazo grande y Fabricio, se te ve muy bien, ¿ah? Felicitaciones, muy buen ciudadano, contento desde Qatar. Que te vaya muy bien. Gracias, Aminta. Muy gentil, gracias. Gracias a Aminta Buenaño Rugel, escritora, literata, conversando aquí con nosotros en nuestro espacio en la presentación de su libro, contándonos detalles justamente de aquello. Son las 8 de la mañana con 58 minutos, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.